que no se nos vaya todo el tiempo en eso, sino que sin cansancio del entendimiento estén hablando y regalándose con Él, sin cansarse en componer razones, sino presentar necesidades y la razón que Él tiene para no nos sufrir allí, lo uno un tiempo y lo otro porque no se canse el alma de comer siempre un manjar. Estos son muy gustosos y provechosos. Descifremos. Y no te veo cara de póker. A ver. Sin estar todo el tiempo discurriendo cosas y cosas y cosas, sino simplemente estar con Él, gozarnos de que estamos con Él, sin cansarnos, descansando en Él, regalándonos con Él, dice ella, hablando con Él, pero no necesariamente pensando. Y pensar también la razón que tiene, la cantidad de motivos que el Señor tendría para no tolerarnos delante, ¿no? Y con qué paciencia, con qué condescendencia nos tolera en su presencia. Y no solo nos tolera, sino que nos ama y nos desea y nos busca. Y pensando eso, dejar que el corazón se conmueva, se enternezca, saborear todo eso, gozarlo, agradecerlo. Para eso no hace falta estar todo el rato pensando, sino es un estado, ¿no? Una consideración. Y lo que decíamos antes, que de aquí baje aquí, sea algo vital, existencial, no puramente intelectual. Eso por un lado, y para que no se canse el alma de comer siempre el mismo manjar, siempre la misma música, siempre la misma historia, unas veces una cosa y otras veces otra. Unas veces estar con Él, regalarse, pensar, no pensar, sino gozar, disfrutar de estar con Él, y otras veces pensar, Señor, qué bueno eres, que me dejas estar aquí contigo, ¿no? Yo tenía que estar en las chimbambas por tonta, en el mejor de los casos por tonta, ¿no? Y sin embargo, qué bueno eres, qué paciencia tienes, cómo me buscas, cómo me deseas, pues para no estar siempre con lo mismo, cambiar de una cosa a la otra, dice ella. Y más adelante, en el famoso capítulo 5 de las fundaciones, que es el único capítulo de las fundaciones que conocemos todos, capítulo 5 de las fundaciones, además de hacer cualquier cosa más, siempre le dice, lea el capítulo 5 de las fundaciones, que debe ser la panacea. Una monja viene con una queja de lo que sea al capítulo 5 de las fundaciones. Al día siguiente viene con otra queja que no tiene nada que ver con esa, al capítulo 5 de las fundaciones. El capítulo 5 de las fundaciones es la solución de las prioras cuando viene una monja a petarla. No sabes qué contestarla. La remites al capítulo 5 de las fundaciones y quedas estupendamente porque la has remitido a Santa Teresa, ¿no? Bueno, pues este capítulo 5 de las fundaciones, que repito que es famoso porque el resto de las fundaciones no lo conoce nadie. ¿De qué van las fundaciones? Pues el capítulo 5 dice, ya, pero bueno, todo el libro, ¿no? No, mira, el capítulo 15, porque ese sí, lo conocemos, pero el resto no lo conoce nadie. Bueno, pues el capítulo 5 de las fundaciones, ella acuña una frase preciosa, que es casi un axioma teresiano, es una cosa que sienta cátedra. El aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Fundaciones, capítulo 5, número 2. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Podría ser el resumen de todo esto que nos está diciendo aquí en el capítulo 13. Y luego nos pone como buena pedagoga un ejemplo práctico. Un paso de la pasión. Y agrega categóricamente, esto es impepinable, es el modo de oración en que han de comenzar y de mediar y acabar todos. Al principio, en el medio y al final. Y muy excelente y seguro camino hasta que el Señor los lleve a otras cosas sobrenaturales, dice en el número 12 del capítulo 13.
esta oración, esta orientación de la oración a entablar la relación con Cristo, a entrar y estar en su presencia, será el consejo central y final del capítulo. Y la base de toda la oración teresiana. La base de su magisterio. Es entrar y estar en la presencia de Cristo. Después de esto, da un consejo importante que se ha manipulado muchísimo. Por eso lo vamos a leer despacio y lo vamos a ver bien. Porque lo que ha dado de sí esto, la ayuda de un maestro espiritual, pero ella dice buen maestro espiritual, o sea, cualquier penco no sabe y no debe. Ya, pero es que no os podéis imaginar, ella se encontró unos cuantos. Lo que puede hacer un mal maestro espiritual, uno que no sepa. Entonces dice, si es que dice la Santa Madre que el maestro espiritual, dice buen maestro espiritual. En la línea de los consejos que ella da, este es el último consejo que formula, pero no quiere decir que sea ni mucho menos el último en importancia. Ella es contraria, profundamente contraria, al aislamiento en el camino espiritual que hacíamos el otro día, que eso de mi secreto para mí tampoco es teresiano. Tampoco. Pues también se dice en los Carmelos, pues tampoco, no sé de dónde lo han sacado. No es teresiano. Mi secreto para mí será para quien sea. Para las hijas de Santa Teresa no es. Con lo cual no quiero decir tampoco que haya que explicar las cosas en la Gaceta, no. Pero ese aislamiento, ese pudor exagerado, ese egocentrismo, ese yo, mis cosas, yo, lo mío, al fin y al cabo no deja de ser una manera de poseer, y de ir en contra del espíritu de pobreza y de sencillez. Esa es mi opinión, vamos. Pero a lo que voy es que ella, el régimen de aislamiento y yo y mis cosas, no. Y dice, gran mal, nos ha dicho en el capítulo 7. ¿Os acordáis que en el capítulo 7 nos sacude a todos sin compasión, ¿no? El capítulo 7 del libro de la vida sacude a diestra y a siniestra a todo el mundo. Y dice, gran mal es para un alma verse sola entre tantos peligros. San Juan de la Cruz, hijo de ella, dice, ay del solo. El solo se la pega fijo. Y como va solo, luego no hay quien le levante. Estrompado para toda la vida. Ella es totalmente contraria a esto. Es tan importantísimo esto para almas que aún no están fortalecidas en la virtud que no sé cómo lo encarecer. No sé cómo insistir. No sé qué haría yo para que os quedara claro esto. Tampoco es partidaria de que en el camino de la oración el principiante sea autodidacta. Otro peligro. Porque el que no sabe, ella tiene miedo, mucho miedo, es una cosa que la horroriza, la autosuficiencia. Yo solito, yo mis cosas, mi secreto para mí, toda la misma línea. Ella detesta la autosuficiencia. Y dice, como pasé tanto, he lástima a los que comienzan con solo libros. Por eso su consigna base es la conveniencia o necesidad de un maestro para adentrarse en este camino. Pero como ella ha sufrido tanto, sufrió mucho por estar sola, pero sufrió más por estar mal acompañada. Como ella ha sufrido tanto, durante tantos años, con maestros mediocres, dice ella, estaba todo el daño en los confesores. Y luego dice, yo no hallé maestro que me entendiese, aunque le busqué en 20 años. Gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados. Lo que dije, los pecos. Es normal, muy normal, que en este momento ella se plantee el problema de la elección en disyuntiva. ¿El buen maestro será letrado teólogo
o será persona de experiencia orante, lo que se llamaban los espirituales. Había un follón en su época entre los teólogos y los espirituales, como si dijéramos ahora los, no sé, los de las leyes y los carismáticos, ¿no? Pues igual, los espirituales eran como si dijéramos los carismáticos, que no hay quien les haga meterse en ningún sitio, ellos van a su bola, y los otros que lo quieren llevar todo milimetrado. Pues ese conflicto ya en el siglo XVI existía entre los teólogos, se llamaban así, los de las letras, y los espirituales. Y claro, ella dice, ¿qué es mejor? ¿Un buen teólogo o un espiritual? Aunque no sepa mucho de letras, pero que tenga experiencia. Porque, dice ella, hay opiniones de que no son aptos letrados para gente de oración. O sea, que el que sabía letras no podía orar. Y ella tampoco está de acuerdo, ¿eh? Pero ella cuenta un poco todo lo que se cocía en el ambiente que la rodeaba. Ella piensa lo contrario de estas opiniones. Ante todo por su instintivo aprecio del saber. Dice, siempre fui amiga de letras. Buen letrado nunca me engañó. Pero aquí en concreto, por lo que se refiere al principiante de oración, ella entiende que la función del letrado es discernir y asegurar la verdad del buen camino. Porque espíritu que no haya comenzado en verdad, yo más le querría sin oración. Porque el que no vaya bien fundado y le dé por cosas místicas, vamos a viaos. ¿Dónde acabaremos, no? Bien fundado. Bien fundado significa bien fundado en la virtud. En la doctrina segura. Porque si uno que no tiene claro las verdades de la fe y la doctrina se dedica a hacer experimentos místicos, no sabemos dónde puede acabar, haciendo o diciendo que, de hecho, hubo en su época un montón de piraos. Sin ir más lejos, Catalina Cardona estaba totalmente mal de la... ¿no? Estoy convencida, porque no había solidez doctrinal y le dio por hacer cosas raras y se convirtió en una persona extravagante, rara, y que no tenía nada que ver con un modelo a seguir en nada. Entonces la doctrina clara, los principios sólidos, el fundamento seguro, y luego ya damos rienda suelta al espíritu. Pero el fundamento tiene que ser sólido, y para eso hace falta un maestro espiritual que forme a la persona y la ayude a discernir, o sea, tener clara la doctrina, ¿no? Porque espíritu que no vaya comenzado en verdad, yo más le querría sin oración. Es gran cosa letras. Llegados a verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos. Y luego dice, me encanta, de devociones a bobas, líbrenos Dios. Porque la de tonterías que uno puede llegar a hacer. Devociones a bobas, pues eso, fervorines raros sin un fundamento teológico, un fundamento de verdad. O sea, seremos buenos cristianos y luego ya bien fundamentados en las verdades de la fe, pues por donde el Espíritu nos lleve. Pero por poner un ejemplo un poco estrambótico, hacer las caminatas de San Nicolás sin conocer los 10 mandamientos es de idiotas, porque no sabes ni quién es ser santo, ni quién es Nicolás, ni quién es... Es que aquí hay un montón de gente que va a hacer las caminatas de San Nicolás, pero no saben si son católicos, ni siquiera algunos saben si están bautizados, pero como haciendo las caminatas de San Nicolás, no sé qué concede San Nicolás, no tengo ni idea. Pues todo el mundo va, y eso no es un acto de piedad, ni siquiera una devoción, es una superstición, y eso no es cristiano. Aunque yo no sé cómo el pobre San Nicolás no baja con el báculo que tiene, la sacuda a todas estas que van. Un montón de señoras en bloque hacen las caminatas de San Nicolás. Digo, ¿pero qué le pasa a San Nicolás? Que no lo sé, que no me he enterado. Pero gente que tiene cero formación religiosa. Ni quiere tenerla, ni intención. Pero van a pedirle al santo, más que milagros, magia. Cosas que en fin, por arte de Birloque, o de San Nicolás, en este caso, pues
se me conceda tal cosa. Y no hay fundamento. Y es lo que ella dice, de devociones a bobas, de tonterías de esas, líbrenos Dios. Vamos a tener una fe sólida y creeremos en el poder de la providencia para remediar todas nuestras necesidades. Y con fe de hijos vamos a pedir a la providencia que remedie todas nuestras necesidades. Y la providencia hace milagros. Pero si no tienes ningún sentimiento religioso, ninguna vivencia religiosa, no tiene ningún sentido las caminatas de San Nicolás. No sé si me explico. Pues de esas cosas hay así. Ya las sabía entonces. De devociones a bobas, líbrenos Dios. Esto lo digo llevándolo un poco al extremo, ¿no? Pero es que muchas veces entre las personas que hacen oración, o que decimos que intentamos hacer oración, y somos espirituales, llevamos una vida espiritual, nos falta solidez, nos falta fuste, nos falta fundamento teológico, doctrinal. Yo tengo que saber bien lo que soy, lo que creo. ¿Qué soy? Cristiana. ¿Qué más? Católica, apostólica, romana. Pues necesariamente tengo que tener clara cuál es la fe de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Conocerla y hacerla mía. Y desde ahí edificamos. Luego, si llego a la séptima moral, fíjate qué estupendo. Y si me quedo en la tercera, pues mala pata. Pero tener el fundamento sólido, lo otro es como edificar en el aire y se acaba pues en cosas raras, en cosas extrañas, ¿no? Que también hay muchas por ahí, desgraciadamente, ¿no? Y esto a ella le causaba horror. Al principiante le interesa ante todo quien lo ponga en contacto seguro con la palabra de Dios, fuente de la verdad y faro del buen camino. Solo hay una cosa importante, que es escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y lo demás se nos va a dar por añadidura, lo dice el Señor. Entonces necesitamos gente, maestro, que nos lleve teológicamente a la verdad. Y el medio más, uno de los más importantes, es la profundización de la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios y ahondar en ella. Y sobre esa base se edifica. Pero dice la santa, si este letrado, teólogo o biblista, no es espiritual, es decir, no es una persona de mucha oración, ella prefiere para el principiante maestro de experiencia, experto en oración, porque la hace. Este es el momento, y esto ha dado lugar a mucha controversia, y aquí hay los devotos y los detractores de Santa Teresa en esto. Es una opinión de ella perfectamente válida y respetable, que yo comparto, pero muchos no comparten, sobre todo muchos teólogos no comparten, pero bueno, es una cosa que ella expresa, es verdad que ella es doctora de la Iglesia, pero no es un dogma, o sea, ella dice que así, y en su magisterio espiritual esto es así, pero no es absolutamente incontestable. Os lo digo porque ante esto que voy a decir hay mucha gente que se revela y no está de acuerdo. Entonces que sepáis que esa otra postura existe y que es válida y respetable, ¿eh? Esto es un camino de oración, una espiritualidad, una doctrina, pero no es impepinable. Nosotras seguimos este camino, esta doctrina, porque somos hijas de Santa Teresa y queremos seguirla. Pero hay otras personas en la Iglesia que van por otro camino perfectamente válido, ¿eh? Otra cosa es que yo me quedo con lo mío. Y a mí no me van a convencer de otra cosa, lo tengo súper claro. Pero que sepáis que hay alternativas y son respetables. O sea, ¡hala, qué barbaridad! No, pues lo ve así. Y se merece todo el respeto. O sea, no es contrario a la fe ni a la doctrina, ¿eh? Ella formula en este momento, en este punto, en esta disyuntiva, por decirlo de alguna manera, su canon del maestro ideal en el camino de oración. Dice que tiene que tener 3 requisitos el maestro ideal. Que sea avisado, digo de buen entendimiento, o sea, que no sea tonto, que sepa de qué van las cosas. Es que tontos hay así, ¿eh? Que sea avisado, digo de buen entendimiento, que tenga experiencia de lo que estamos tratando, que sepa de qué va la cuestión. Y que tenga letras, total nada, o sea, no quiere nada, que todo. Que tenga letras.
que tenga formación teológica, conocimiento teológico. O no es tan sencillo encontrar un buen maestro. Listo, que no sea tonto. Porque los principiantes suelen querer envolver al maestro y vas al maestro, que lo vamos a ver, que el maestro haga lo que yo diga, que el maestro sea inteligente, vea venir a la persona, al principiante, que no viene con mala voluntad, pero viene con sus marrullas, y hay que verle venir para pararle, que tenga experiencia, que sepa lo que está viviendo el otro y lo que está pasando, entre otras cosas para poderle tranquilizar en muchos momentos, y luego que tenga fundamento teológico, que tenga conocimiento. Luego no es tan fácil encontrar un buen maestro, ¿eh? No es tan fácil. No. Y dice ella, como sabe que es muy difícil encontrar esta perla que nos ha pintado, porque dice, bueno, pero vamos a ver, Santa Madre, ciencia ficción, no, ponnos cosas reales, a ver dónde vas a encontrar todo esto, ¿no? Y si hay alguno está de tal manera pillado que no hay manera humana de catarlo, porque lo quiere todo el mundo, evidentemente. A ver, entonces dice ella, si falta alguna de estas tres cualidades, ella prefiere que posea las dos primeras, que sea listo, espabilado y que tenga experiencia. Porque como tenga letras pero sea tonto, se la van a dar con queso pero inmediatamente, le van a tomar el pelo, pero vamos, buen entendimiento y experiencia. Y si puede ser también teólogo, pero si no, por lo menos buen entendimiento y experiencia. Y dice expresamente, si no pueden hallar estas tres cosas juntas, las dos primeras importan más. Porque maestro de oración no es el que sabe muchas cosas del tema, sino el que tiene experiencia de ella, es decir, el que hace y vive la oración. Por eso, para ella, el maestro modélico es Fray Juan de la Cruz, que es todo un Séneca, que tiene experiencia y que es harto santo. Pero claro, San Juan de la Cruz ha habido uno, ¿sabéis? Ha habido otros también muy santos, pero vamos, que todo lo que ella pone el listón del maestro espiritual muy alto. Yo a veces cuando lo leo digo, sí, Santa Madre, la ciencia ficción para las películas, porque, a ver, ¿dónde encontramos esta joya del Nilo? No hay casi. Es muy difícil. Muy difícil, os lo digo yo. Que no ve que yo he buscado mucho tiempo. No, que no. Que no. Y luego vuelve, después de todo esto, espera. No, tengo aquí una nota, que es muy interesante, más que por nada es que es curiosa. Yo cuando la leí me resultó muy curiosa. El problema del maestro espiritual nos cuenta el padre Tomás Álvarez, ¿no? Y la santa misma alude al problema con una pincelada, una palabra inocente. Dice, hay opiniones. O sea, que es un asunto que viene antiguo, la discusión, ¿no?, del asunto del maestro espiritual. Hay opiniones. En realidad lo que hay en su tiempo, más que opiniones, esto es bonito también conocerlo, ¿no?, porque conocemos cómo han ido sucediendo las cosas en la iglesia, porque a veces vivimos en un tiempo que todo el mundo se queja de que esto es horrible, las cosas que pasan en la iglesia y tal. Bueno, las cosas que pasan en la iglesia han pasado en la iglesia similares, análogas, desde que la iglesia es iglesia, ¿sabes? Haber divisiones, haber diferentes opiniones, haber distintos criterios desde que la iglesia es iglesia, o sea, no es nuevo, no hay que asustarse. Y vemos que la santa vivió una época, yo cuanto más la estudio, más veo el paralelismo con nuestro tiempo, ¿no?, en muchísimas cosas. Pues cuando ella vive y le están pasando todos estos líos místicos para arriba y para abajo, y ella no sabía muy bien qué pasaba, se encuentra en un ambiente donde lo habitual es una polémica. Por un lado están los letrados teólogos y por otro los espirituales. Los primeros tienen recelos, si no, no serían buenos teólogos, tienen recelos y sospechas acerca de todo lo que es interior y de la oración mental, lo que escapa al control de su ciencia. Recelan, se mosquean, dudan, le ponen un montón de peros. Y los segundos, los espirituales, que casi nunca estaban de acuerdo con los teólogos, tienen de su parte, vamos a ver, no tienen de su parte, tienen en su contra a la Inquisición, que estaba de parte de los teólogos. 2 y 2 son 4, 2 y 2 son 4.
Pero una experiencia mística 2 y 2, no, es que 2 y 2 ni siquiera se suma. O sea, es que no hay cosas que no se pueden encasillar. Todo eso en un tribunal es un tribunal y un tribunal tiene que tener las cosas bien atadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tribunal de la Inquisición estaba de parte de los teólogos. Y los espirituales tienen en su contra toda esa corriente teológica, tienen en su contra la Inquisición y para colmo de desgracias padecen la prohibición de libros, el índice de los libros prohibidos. Cuando Santa Teresa escribe, no se engañe con decir que letrados sin oración no son para quien la tiene, o cuando repite, he dicho esto porque hay opiniones de que no son letrados para gente de oración si no tienen espíritu, está aludiendo tácitamente a la carta, esto es muy importante, que recientemente había recibido de Fray Pedro de Alcántara, con la que ella no está de acuerdo, con todo lo que le quiso, y todo lo que le admiró. Pero ella no está de acuerdo con lo que le dice San Pedro de Alcántara en esta carta. Por supuesto, San Pedro de Alcántara era de los espirituales, no era teólogo, era de los espirituales que se dedicaban a la mística y a sus cosas, ¿no? Y es San Pedro de Alcántara, ojo al dato. Pero ella no está de acuerdo con lo que Fray Pedro de Alcántara le dice en esa carta. En ella le escribía al santo hablando de la pobreza. Cierto que me espanté que vuestra merced, se lo dice a la santa, ponía en parecer de letrados lo que no es de su facultad, que si fuera cosa de pleitos o caso de conciencia, bien era tomar parecer de juristas o teólogos, mas en la perfección de la vida no se ha de tratar, sino con los que la viven, porque no tiene ordinariamente alguno más conciencia ni buen sentimiento de cuanto bien obra. Si quiere tomar el consejo de letrados sin espíritu, busque harta renta, a ver si le valen ellos ni ella. Tela el Fray Pedro, pone a los pobres letrados, y la santa no está de acuerdo con esto. Es verdad que ella vivió del espíritu, fundó sin renta y todo lo que quieras, pero ella siempre valoró las letras, la doctrina. La doctrina segura. De hecho, ella, su doctrina, siempre la ha sometido al criterio de los que saben. Porque ella se declara continuamente una mujer pobre e ignorante que solo sabe lo que ha experimentado. Y de hecho lo dice y lo advierte siempre que escribe. Si escribo algo que no es conforme a lo que manda la Santa Madre Iglesia Católica, es por ignorancia, quítenlo, bórrenlo. Porque yo digo lo que la Iglesia dice. Si digo algo mal es porque soy tonta, no sé, no tengo formación, soy mujer ruin, no tengo letras y me puedo equivocar, pero yo lo que quiero es lo que dice la Iglesia. Si algo lo digo mal, es sin querer. O sea, eso ella insiste continuamente. ¿Por qué? Porque la santidad está en el equilibrio. A ver, un espiritual que no se ciñe a nada, entendedme lo que voy a decir, Si no se ciñe a nada, no se ciñe a la Iglesia, a las normas, a la obediencia. Porque como es espiritual estará por encima de toda la ley, de cualquier norma. Lo contrario sería igual de pernicioso, ¿no? Las normas, cumplo todo, pues con eso es usted un perfecto cumplidor de una serie de un código que hay aquí, de conducta, pero no es usted cristiano. Porque Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Luego no hay que prescindir de la ley, hay que vivificarla, hay que darle vida. Y tan malo es un extremo, la ley por la ley, se llaman fariseos, que un espiritualismo que no, porque entonces ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está la ley de Dios? El equilibrio está en el centro, ¿no? Y como siempre, Santa Teresa fue un modelo de equilibrio, ¿no? Porque por un lado era tremendamente libre, ya veis que empezaba hablándonos de alegría y de libertad y de nada de agobios, pero por otro lado, cuando San Pedro de Alcántara, por otro lado los santos,
Es que santos, una cosa es ser santo y la cosa es la Inmaculada Concepción, ¿no? Y no equivocarse nunca y no cometer ningún error. Inmaculada Concepción solo hubo una. Los santos no son infalibles, ¿no? Cuando ella recibe esa carta de Fray Pedro de Alcántara, de San Pedro de Alcántara, no está de acuerdo. Y de hecho, toda su vida consultó letrados. Y si ella se rodeó de dominicos y de jesuitas, es porque eran los mejores teólogos de su época, con diferencia sobre todo los demás. ¿Por qué? Pues porque teólogos, dominicos y después jesuitas. Cuando empezaron a existir los jesuitas, eran los teólogos que había en la iglesia de verdad, de peso y de fuste. El resto de las órdenes serían santos santísimos, ahí no entramos. Pero teólogos fuertes, serios, importantes, dominicos y jesuitas. Y ella siempre se rodeó de ellos, ¿eh? Y les apreciaba principalmente por eso, por las letras, porque le daban garantías, ¿no? Y ya terminó. Después de todo esto, ella vuelve a su intención primera, su intención central en el capítulo. Dice, mucho me he salido del propósito. En el número 22. Tras la digresión acerca del maestro espiritual, dice esto, mucho me he salido del propósito. Y al regresar, tornando a lo que decía en los números centrales del capítulo, los números 11 y 12, lo condensa ahora mismo todo en una doble consigna. Primero, que la oración no consiste en pensar mucho, eso ya nos lo ha dicho, y que no hay oración válida que no pase por Cristo Jesús y por su santísima humanidad. No hay que pensar mucho y vi a Jesucristo, si no, coplas. No se sabe qué cosa sea, pero oración fiable no es. Y este último número, el número 22, es una joya. Que es a propósito para los que comiencen de manera que vayan puestos en verdadero camino. Lo leo íntegro este número, esta joya. Pues tornando a lo que decía de pensar a Cristo a la columna, atado a la columna, es que la santa come muchas palabras en sus expresiones, ¿no? Pero se sobreentiende que es atado a la columna. Tornando a lo que decía de pensar a Cristo a la columna, es bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo y el amor con que las pasó. Mas no se canse siempre en andar a buscar esto, en pensar, sino que se esté allí con él, acallado el entendimiento. Si pudiere ocuparle en que mire que la mira y le acompañe y hable y pida y se humille y regale con él y acuerde que no merecía estar allí. Cuando pudiere hacer esto, aunque sea el principio de hacer oración, hallará grande provecho, y hace muchos provechos esta manera de oración. Al menos hallóle mi alma. Ese es el número 22, que es de las cosas más bonitas que yo he leído de la Santa. El acompañar a Cristo en un paso de la pasión. Ella pone el ejemplo de Jesús atado a la columna, porque era uno de los pasos que a ella le gustaba mucho, ¿no? Que ella consideraba mucho. Pero cualquier cosa, más que pensar, mirar que la mira y estarse allí con él y acompañarle y hablarle y pedirle y regalarse con él. El gozo de estar con él es bastante, ¿no? Es suficiente. Y por último termina siempre con la rúbrica, el refrendo de la experiencia personal. Al menos hallóle mi alma. Y con esto
Hemos terminado el capítulo 13.